En un tiempo remoto, cuando la corrupción y el egoísmo habían oscurecido los corazones humanos, la tierra se sumió en la más profunda desesperanza. La humanidad, olvidando su propósito divino, se entregó a la violencia y al mal, alejándose del Creador. En medio de aquel caos moral, el dolor de Dios se volvió insoportable, y la justicia divina demandó una purificación de la faz de la tierra. Así, con determinación y pesar, el Señor decidió renovar su pacto, y de entre la oscuridad emergió la figura luminosa de un hombre que aún conservaba la rectitud, Noé. Desde sus inicios, Noé había andado en comunión con Dios, caminando la senda de la fidelidad y la obediencia, aun cuando sus contemporáneos se perdían en la depravación. La voz del Todopoderoso se posó sobre él con fuerza y ternura, y en un momento que marcaría el destino de toda la creación, resonó en su vida. Noé, he visto que eres justo y recto en medio de tu generación. La humanidad ha pervertido su camino, y por ello enviaré un diluvio sobre la tierra. Levanta un arca de madera resistente, pues en ella se salvarán tú, tu familia y de cada especie 2 de sus criaturas. Estas palabras, cargadas de solemnidad, no fueron recibidas sin dudas. Noé, con la mirada fija en el horizonte de lo divino, respondió con humildad y convicción. Señor, si tu voluntad es mi guía, obedeceré sin titubear, aunque el mundo se ría y menosprecie mi fe. Así comenzó la epopeya del hombre elegido. Día tras día, Noé trabajó incansablemente en la construcción del arca, una monumental embarcación destinada a albergar la salvación de la creación. Con cada golpe de martillo y cada tabla clavada, la estructura se erguía como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras tanto, la sociedad se burlaba y desafiaba su labor. Voces incrédulas se alzaban en medio del bullicio. Mira a ese loco. ¿Acaso cree que una simple choza de madera podrá salvarlo del destino que ya ha sellado la humanidad? No hay esperanza para nosotros, la justicia de Dios ya se ha consumado. Pero Noé no prestaba atención a la incredulidad ajena. Con una fe inquebrantable, continuó su labor, convencido de que la misericordia divina se manifestaría a través de su obediencia. La construcción se convirtió en un silencioso testimonio, un grito de advertencia y fe que trascendía las burlas y la indiferencia. Finalmente, tras largos años de trabajo, el arca se alzó en toda su magnitud. Su estructura, robusta y majestuosa, parecía desafiar al tiempo y a la adversidad. En el preciso momento señalado por Dios, el arca se llenó de vida. Parejas de animales, desde los más pequeños hasta las bestias más imponentes, acudieron obedientemente al llamado divino. El retumbar de sus pasos, el aleteo de las aves y el murmullo de la naturaleza entera confirmaban el poder sobrenatural del Creador. Con el arca ya preparada, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de estos, se adentraron en aquella embarcación, sellando así su destino y el de toda la creación elegida. Fue en ese instante cuando Dios, en un acto de soberana autoridad, cerró la puerta del arca, separando el refugio de la condena que caería sobre el resto del mundo. No pasó mucho tiempo antes de que el firmamento se oscureciera por completo. Nubes negras y densas, presagio de la inminente ira divina, cubrieron el cielo. La lluvia, inicialmente como un murmullo distante, se transformó en un torrente implacable que se derramó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Las aguas crecieron sin tregua, envolviendo montañas, valles y ciudades, llevándose consigo la vida en un diluvio cataclísmico. Mientras el mundo se sumergía en la devastación, dentro del arca el ambiente era de una serena convicción. Noé, mirando a través de las pequeñas ventanas de la embarcación, compartió un momento de reflexión con su esposa. ¿Acaso este tormento no es también la mano del Señor, purificando lo que se ha ensuciado? A lo que ella, con voz temblorosa pero llena de fe, respondió: confío en que después de la tormenta, la paz y la promesa de un nuevo comienzo se harán presentes. Meses transcurrieron, y el arca navegó en un mar de recuerdos y esperanzas, flotando sobre las aguas que parecían no tener fin. La protección divina guiaba cada movimiento, y en medio de la tempestad, la fe de Noé se convertía en el ancla de la humanidad redimida. Poco a poco, las aguas comenzaron a descender y el arca se posó sobre las cumbres de las montañas de Ararat, como si Dios mismo hubiera decretado un respiro en el clímax de la destrucción. Con el fin de confirmar que la tierra volvía a renacer, Noé envió primero un cuervo, que sobrevoló la inmensidad en busca de señales de tierra firme. Luego, procedió a enviar una paloma. La criatura, al no encontrar descanso, regresó al arca, pero en su segundo viaje volvió portando una hoja de olivo fresca en su pico, un claro presagio de paz y renovación. Ante esta señal, Noé exclamó emocionado: «Mira, el albor de la esperanza se asoma en la tierra. La promesa del Señor se renueva ante nuestros ojos». Cuando la paloma no volvió más, la certeza de un mundo restaurado se hizo palpable.
Con fe y gratitud, Noé y su familia abandonaron el arca para enfrentar una tierra transformada, un lienzo en blanco donde se reescribiría la historia de la humanidad. Con manos temblorosas y corazones rebosantes de emoción, erigieron un altar y ofrecieron sacrificios al Señor, en agradecimiento por su inquebrantable protección y misericordia. En medio de ese acto sagrado, la voz del Creador resonó una vez más, estableciendo un pacto eterno con la humanidad. Con palabras que aún hoy se entienden como un faro de esperanza, Dios prometió: «Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». Estas palabras, tomadas de la Sagrada Escritura, NVA, sellaron el compromiso divino. Nunca más se volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. El arco iris, resplandeciente en el cielo, se convirtió en un recordatorio perpetuo de esa promesa, una señal de que en medio del dolor y la destrucción, la misericordia y la renovación siempre encontrarían su camino hacia la humanidad. El relato del diluvio y de Noé se erige, pues, como una de las epopeyas más poderosas de la existencia. La historia, narrada con fervor y épica solemnidad, invita al espectador a adentrarse en la dualidad de la creación y la destrucción, en la lucha eterna entre la corrupción y la redención. Cada escena, cargada de simbolismo y emociones intensas, actúa como un espejo en el que se refleja la fragilidad humana y la infinita compasión del Creador. A lo largo del relato, los personajes se convierten en portavoces de la fe y el sacrificio. Noé, con su inquebrantable determinación, se alza como el héroe de una época convulsa, enfrentando el escepticismo de su pueblo y el inminente desastre con una serenidad que solo la verdadera fe puede conferir. Su voz, en momentos de soledad durante la construcción del arca, se elevaba en súplicas y confidencias. «Señor, en esta obra de fe deposito mi vida, confiando en que tu justicia prevalecerá y que, a pesar de la tormenta, un nuevo amanecer llegará para limpiar nuestras almas». Los animales, testigos silentes de la promesa divina, parecían comprender que en cada especie habitaba la chispa de la creación y la esperanza de un futuro renovado. Cada puerta que se cerraba en el arca era también el inicio de una travesía hacia lo desconocido, un viaje hacia la regeneración que, en la mente de Noé, representaba el renacer del amor divino. Mientras la tormenta rugía y el diluvio barría la faz del mundo, la familia de Noé compartía momentos de incertidumbre y fe. Uno de sus hijos, mirando con asombro la incesante lluvia, murmuró: ¿Es este el final de todo lo que conocíamos, o acaso es la semilla de un futuro nuevo, purificado por la voluntad de Dios? Su padre, con la mirada fija en el horizonte de la fe, respondió con voz serena: «Hijo, en cada gota de esta lluvia está la promesa de un renacer. La destrucción es, a veces, el preludio de la creación renovada». Al emerger del arca, la tierra parecía renacer ante sus ojos. Las cicatrices del diluvio se transformaron en fértiles valles y praderas donde la vida volvería a florecer. Noé, mirando el cielo y contemplando el vibrante arco iris, exclamó con profunda emoción: «Miren, el Señor nos ha mostrado su promesa. Este arco en el cielo es el testimonio eterno de que nunca más la furia divina se abatirá sobre la tierra de la misma manera». El relato culmina en la instauración de un nuevo pacto, una oportunidad para que la humanidad recobrara su destino y redescubriera el camino de la rectitud y la fe. La historia de Noé no es solo la crónica de un diluvio, sino el relato de la lucha constante por la esperanza en medio de la adversidad, del sacrificio en pos de la salvación, y del inquebrantable amor de un Dios que nunca abandona a sus fieles. Cada arco iris que cruza el firmamento recuerda a quienes habitan la tierra la misericordia que se derramó en aquel cataclismo, invitando a la reflexión sobre la capacidad de la humanidad para renacer de sus cenizas. La narrativa épica del diluvio y del arca se convierte, así, en una eterna lección. Aún en los momentos de mayor oscuridad, la luz divina encuentra la forma de resurgir, ofreciendo un camino hacia la redención. El legado de Noé perdura en cada palabra de la Sagrada Escritura, en cada susurro del viento que acaricia la tierra renovada, y en cada mirada que se eleva al cielo, reconociendo en el arco iris la inquebrantable promesa de Dios. En este relato místico y heroico, el diluvio no es solo un final, sino el preludio de una nueva era, en la que la fe y la obediencia se entrelazan para construir un futuro luminoso, guiado por la mano protectora del Creador. Y así, en el cruce de la destrucción y la salvación, se forjó una historia que trasciende el tiempo, una epopeya que invita a cada ser humano a recordar que, incluso la tormenta, la promesa divina es la luz que siempre guía hacia el amanecer. La leyenda de Noé y su arca permanece, imperecedera, como testimonio del poder redentor de la fe, del valor de la obediencia y del amor eterno que sostiene el universo.